¿Alguna vez has sentido un dolor que parece imposible de explicar? A veces lo que duele en el cuerpo deja una sensación más profunda que va más allá de lo físico. En 2 Corintios 12, 7-9, el apóstol Pablo menciona un aguijón en la carne que le fue dado para mantenerlo humilde, recordándole su necesidad de depender de Dios. No siempre estos sufrimientos son castigos. En muchos casos son mensajes divinos que nos invitan a reflexionar y fortalecer nuestra relación con el Señor. Hoy profundizaremos en cómo Dios puede usar estos dolores misteriosos en nuestras vidas para guiarnos, corregirnos o protegernos de algo aún mayor. No es coincidencia, sino una señal de su mano obrando en lo invisible. ¿Estás preparado para descubrir lo que estos dolores pueden estar diciéndote? Este mensaje podría transformar la manera en que comprendes el propósito detrás de tu sufrimiento. Tal vez has intentado encontrar respuestas en médicos, tratamientos o remedios sin lograr una solución clara. Pero, ¿y si ese dolor no se limita al ámbito físico? ¿Y si encierra un propósito más profundo, un mensaje que Dios está tratando de transmitirte? La Biblia está llena de ejemplos en los que el Señor usó circunstancias inesperadas, incluso el sufrimiento, para hablar a sus hijos. En Isaías 55, 8-9, Dios nos recuerda: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos. Quizás esos dolores sean una de esas formas misteriosas en las que Él busca captar nuestra atención. A lo largo de las Escrituras, podemos ver cómo Dios usa lo físico para revelar lo espiritual. Pensemos en la historia de Jonás, quien fue tragado por un gran pez y pasó 3 días en su vientre. Aunque no fue un dolor físico en sí, la experiencia fue lo suficientemente impactante para transformar por completo su vida. De manera similar, esos dolores inexplicables que sentimos no son simples casualidades, sino llamados de atención del Creador, invitándonos a detenernos y reflexionar sobre nuestro camino. Recordemos también a Moisés en el monte Sinaí. Antes de recibir los 10 mandamientos, enfrentó grandes desafíos físicos y emocionales. Lidiaba con un pueblo que constantemente se rebelaba y se quejaba, lo que lo dejó agotado. Sin embargo, fue en ese estado de debilidad cuando Dios lo llamó a subir al monte y le reveló su voluntad. Podría ser que ese cansancio que sientes, esa carga en tu cuerpo, sea como el monte Sinaí en tu vida, donde Dios quiere hablarte. A menudo estamos tan ocupados con nuestras preocupaciones que no percibimos que Dios nos habla a través de lo cotidiano y lo inesperado. En 2 Corintios 12, 7-9, Pablo menciona ese aguijón en la carne que lo mantenía humilde. Aunque nunca se especifica en qué consistía exactamente, sabemos que era un sufrimiento constante que lo acompañaba a lo largo de su vida. A pesar de haber orado repetidamente para que Dios se lo quitara, la respuesta divina fue: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Este pasaje no solo nos consuela, sino que también nos enseña que Dios permite ciertos dolores para recordarnos que dependemos de Él. Pero, ¿cómo podemos saber si ese dolor que sentimos es un mensaje de Dios? Lo primero es reconocer que nuestra vida no está fragmentada en partes aisladas. Dios nos creó como seres integrales. Cuerpo, alma y espíritu están conectados. Lo que afecta a una de estas áreas inevitablemente repercute en las demás. El salmista dice: «Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre». Salmo 139, 13. Este diseño divino implica que lo físico muchas veces refleja lo espiritual. Un corazón lleno de resentimiento puede manifestarse en un cuerpo agotado. Un espíritu distante de Dios puede hacer que sintamos un peso
inexplicable. Pensemos en Elías, el profeta que desafió a los falsos profetas de Baal en el Monte Carmelo. Tras esa gran victoria, huyó al desierto, dominado por el cansancio y el temor. Él, en su desesperación, clamó a Dios, deseando incluso la muerte. Sin embargo, el Señor no lo reprendió. En cambio, primero lo restauró dándole alimento y descanso, y luego le habló en un susurro. ¿Cuántas veces, como Elías, hemos ignorado nuestra necesidad de hacer una pausa, de escuchar y permitir que Dios nos hable a través de lo que estamos sintiendo en nuestro cuerpo? A veces, los dolores sin explicación son el reflejo del alma clamando por reconciliación con Dios. Pensemos en Job. Perdió todo lo que poseía y sufrió enfermedades en su cuerpo. En su dolor, cuestionó a Dios, pero nunca dejó de ser fiel. Al final, no solo obtuvo respuestas, sino que su relación con Dios se hizo más fuerte. Aunque sus amigos intentaron culparlo, su historia nos muestra que el sufrimiento puede ser un escenario donde Dios se revela, una oportunidad para confiar en sus planes, aun cuando no los comprendemos del todo. Jesús mismo vivió el sufrimiento físico y emocional como parte del plan de redención. En el huerto de Getsemaní, antes de ser crucificado, experimentó una angustia tan grande que sudó gotas de sangre. En ese momento de profunda agonía, clamó al Padre: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39. Su ejemplo nos enseña que el dolor puede guiarnos a la obediencia y recordarnos que nuestras vidas están en las manos de Dios. Hoy en día podemos ver paralelismos en nuestras propias vidas. Tal vez ese sufrimiento que parece sin sentido sea una señal de que hay algo en nuestra vida que debemos entregar a Dios. Puede ser un llamado a orar más, a arrepentirnos o incluso a cambiar de rumbo. Muchas veces el cuerpo refleja lo que el alma no logra expresar. Una persona que lucha con la falta de perdón puede experimentar sanidad, no solo espiritual, sino también física. Un pastor compartió una vez cómo, después de meses de dolores persistentes en la espalda, se dio cuenta de que estaba llevando más cargas de las que Dios le había encomendado. Su dolor era un recordatorio de que debía descansar en la gracia de Dios en lugar de depender solo de su propia fuerza. Su testimonio refleja lo que Jesús dijo en Mateo 11:28-30. «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma». En algunos casos, el dolor puede ser una advertencia. En el libro de los Hechos, el apóstol Pablo relata cómo, en su viaje a Roma, se enfrentó a una tormenta devastadora. Antes de zarpar, había advertido a los marineros sobre el peligro, pero no lo escucharon. Aunque la tormenta no era un sufrimiento físico, fue una experiencia extrema que los llevó al límite. Esta historia nos recuerda que a veces Dios permite ciertas situaciones para que reconsideremos nuestras decisiones. Si estás atravesando un sufrimiento que parece no tener sentido, tal vez sea el momento de detenerte y buscar a Dios en oración. Santiago 5:14-15 nos anima. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará. La respuesta no siempre será una sanidad inmediata, pero al entregar nuestras cargas a Dios, recibimos su paz y dirección. En última instancia, Dios no busca castigarnos, sino guiarnos hacia una vida más plena en Él. Ignorar estos dolores podría hacernos perder la oportunidad de crecer espiritualmente y acercarnos más
a nuestro Creador. En Jeremías 29:11, Dios nos dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Este versículo nos recuerda que, aún en el sufrimiento, Dios siempre busca nuestro bienestar. Tal vez ese dolor inexplicable sea una invitación de Dios para acercarnos a Él, para buscar su presencia y comprender su propósito en nuestra vida. Incluso en los momentos más oscuros, su luz nunca deja de brillar, guiándonos a un conocimiento más profundo de su amor. Dios usa lo inesperado para hablarnos y fortalecer nuestra fe. El dolor es un maestro silencioso, una herramienta con la que Dios nos corrige y moldea para su gloria. Muchas veces intentamos evitar el sufrimiento, viéndolo como un obstáculo en nuestra vida. Sin embargo, la Biblia nos revela que, en las manos de Dios, el dolor cumple un propósito redentor. En Hebreos 12:6 se nos recuerda: el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. Este versículo nos muestra que el sufrimiento no es señal de rechazo, sino una manifestación del amor divino. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en el pueblo de Israel, que enfrentó constantes pruebas durante su travesía por el desierto. Estas dificultades no fueron simples incidentes, sino parte del proceso de formación y preparación para la tierra prometida. En Deuteronomio 8:2-3, Moisés les exhorta: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió todo el camino por el desierto durante 40 años para humillarte y ponerte a prueba a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná. Este pasaje revela que Dios no solo permite el sufrimiento, sino que lo usa para moldear corazones obedientes y dependientes de su provisión. Es en medio del sufrimiento cuando muchas veces somos confrontados con nuestra actitud y nuestras decisiones. La historia del rey David, después de su pecado con Betsabé, ilustra este principio. Cuando el profeta Natán lo confrontó, David experimentó un profundo quebrantamiento. En el Salmo 51 expresó: porque no quieres sacrificio, de lo contrario te lo ofrecería. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Su dolor no solo expuso su pecado, sino que los llevó a un genuino arrepentimiento y a renovar su relación con Dios. El apóstol Pablo también habla sobre la disciplina de Dios en su carta a los romanos. En Romanos 5:3-5 afirma: nos gloriamos en las tribulaciones porque sabemos que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Este pasaje enseña que el sufrimiento no es el fin, sino el medio por el cual Dios desarrolla virtudes en nuestra vida. La manera en que Dios utiliza el dolor para corregir y moldear no siempre es fácil de comprender ni sucede de inmediato. La historia de José es un claro ejemplo de esto. Vendido por sus hermanos, acusado injustamente y encarcelado, vivió años de sufrimiento que parecían contradecir las promesas divinas sobre su vida. Sin embargo, en cada etapa, Dios estaba preparándolo no solo para su propio bienestar, sino para salvar a su pueblo. Al final, José pudo decir a sus hermanos: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Génesis 50:20. En ocasiones, el sufrimiento también es un medio por el cual Dios nos despoja de aquello que nos aleja de Él. En 2 Reyes 5 encontramos la historia de Naamán,
un comandante del ejército sirio que padecía lepra. Su sanación exigió que dejara de lado su orgullo y obedeciera las sencillas instrucciones del profeta Eliseo: sumergirse 7 veces en el río Jordán. Aunque al principio se resistió, terminó obedeciendo y fue sanado. Su acto de obediencia, impulsado por su necesidad de curación, no solo restauró su cuerpo, sino que también transformó su comprensión de quién era el verdadero Dios. Jesús también habló sobre la poda espiritual como un proceso doloroso, pero necesario. En Juan 15:2 afirmó: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita, y todo aquel que lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto. Así como el agricultor poda las ramas para que la vid crezca mejor, Dios remueve de nuestra vida todo aquello que impide nuestro crecimiento en su propósito. Este proceso puede incluir temporadas de sufrimiento, pero siempre con la intención de que llevemos fruto abundante. El libro de Job también ofrece una perspectiva valiosa sobre el dolor como herramienta de crecimiento. Job, un hombre justo, sufrió pérdidas inimaginables. Aunque cuestionó a Dios, nunca perdió su fe. En su conversación con el Señor, fue confrontado con la grandeza divina y su propia limitación humana. Al final, no solo fue restaurado, sino que también conoció a Dios de una manera más profunda. En Job 42:5 expresó: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dios no solo usa el sufrimiento para corregirnos, sino también para enseñarnos a depender completamente de Él. En Éxodo 14, el pueblo de Israel se vio atrapado entre el ejército egipcio y el Mar Rojo. En ese momento de angustia, Moisés les declaró: no tengan miedo, estén firmes y verán la salvación que el Señor les traerá hoy. Éxodo 14:13. Dios abrió el mar, liberando a su pueblo y demostrando que su poder es mayor que cualquier circunstancia. Cuando entregamos nuestro sufrimiento en las manos de Dios, éste se transforma en una herramienta que nos libera de cargas que no nos corresponden. En Jeremías 18, Dios le ordena al profeta que observe al alfarero moldeando el barro. Si el barro no tomaba la forma deseada, el alfarero lo volvía a modelar en una vasija nueva. De la misma manera, Dios utiliza nuestras experiencias de dolor para transformarnos según su diseño perfecto. A medida que entendemos este proceso, somos llamados a responder con humildad y fe. Como nos exhorta Proverbios 3, 11-12, Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Esta corrección no es un castigo sin sentido, sino una manifestación de su amor y de su deseo de vernos crecer espiritualmente. El sufrimiento que enfrentamos nunca está fuera del control soberano de Dios. Aunque no siempre comprendamos sus razones, podemos confiar en su bondad y en su propósito eterno. Isaías 64:8 nos recuerda: tú, Señor, eres nuestro tú, el alfarero, todos somos obra de tus manos. Esta imagen nos da seguridad de que, aunque el proceso sea difícil, el resultado final será para nuestra edificación y la gloria de Dios. La corrección que recibimos nos conduce a una comunión más profunda con Él. En Apocalipsis 3:19, Jesús nos dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Estas palabras no son una advertencia de juicio, sino una invitación a experimentar su amor y caminar en el propósito que tiene para nosotros. Cuando nos encontramos con sufrimientos inexplicables, nuestra perspectiva debe ajustarse a la palabra de Dios. En lugar de rechazarlos o temerlos, podemos preguntarle qué quiere enseñarnos o cómo desea transformarnos a través de ellos. Así, el dolor deja de ser una carga sin sentido y se convierte
en una oportunidad para crecer en fe y carácter. En cada momento de disciplina, Dios está presente, guiándonos con paciencia y amor hacia un estado donde reflejemos su imagen con mayor claridad. Su disciplina tiene la finalidad de llevarnos a nuevos niveles de madurez y plenitud en Él. La conexión entre el cuerpo, el alma y el espíritu es un misterio profundo que recorre toda la Biblia. Desde el inicio, Dios creó al ser humano como un ser integral, donde cada parte de su ser está interconectada. Este diseño divino no solo demuestra su intención de equilibrio y perfección, sino que también explica por qué el dolor físico puede estar relacionado con conflictos emocionales o espirituales. En primera, a Tesalonicenses 5, 23, Pablo expresa que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo nos ayuda a comprender que la sanidad verdadera debe incluir todos los aspectos de nuestra existencia. El cuerpo, hecho a imagen de Dios, no es solo un contenedor del alma, sino una parte esencial del ser humano. Génesis 2, 7 describe cómo Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Con este acto, lo físico y lo espiritual quedaron unidos en una relación inseparable. Por esta razón, cuando sufrimos dolores físicos, no podemos ignorar su impacto en nuestra alma y espíritu. La Biblia nos muestra ejemplos en los que la condición física de una persona estaba vinculada a su estado espiritual. Un caso notable es el de la mujer encorvada en Lucas 13, 10 a 13. Durante 18 años había estado afligida e incapaz de erguirse, hasta que Jesús la vio y declaró: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Al tocarla, no solo sanó su cuerpo, sino que también reveló que su aflicción tenía una raíz espiritual. Esto nos recuerda que las cargas emocionales pueden manifestarse físicamente, afectando nuestra salud. Asimismo, en Marcos 2, 1 a 12, Jesús sanó a un paralítico que fue descendido a través del techo por sus amigos. Antes de restaurar su cuerpo, le dijo: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Con este acto, Jesús mostró que la raíz de su parálisis estaba relacionada con una necesidad espiritual. La sanidad verdadera comienza con el alma y se extiende al cuerpo. Este relato nos enseña que, aunque el dolor físico sea evidente, su origen puede encontrarse en un nivel más profundo, accesible solo a través de una intervención espiritual. La relación entre cuerpo, alma y espíritu también se refleja en el Salmo 32, donde David describe cómo su salud se vio afectada por el peso de su pecado. Escribe: «Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano». Esto nos muestra que las cargas emocionales y espirituales no resueltas pueden consumirnos físicamente, afectando nuestra vitalidad y paz. Dios, en su infinita sabiduría, nos llama a buscar una sanidad completa, donde cada área de nuestra vida esté en armonía con su voluntad. Isaías 53, 5 profetiza acerca de Jesús: «Por sus llagas fuimos sanados». Esta sanidad no se limita al cuerpo, sino que incluye el alma y el espíritu, ofreciendo restauración total a quienes confían en Él. En el Nuevo Testamento, Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, mostrando que la entrega total a Él abarca cada aspecto de nuestra existencia. Romanos 12. Uno nos invita no solo a una entrega espiritual, sino también a ser conscientes de cómo tratamos nuestro cuerpo, reconociendo que pertenece al Señor. Si ignoramos las señales que el cuerpo
nos envía a través del dolor, podríamos estar cerrándonos a una invitación de Dios para evaluar nuestra vida y alinearnos con su propósito. El ayuno, una práctica bíblica de gran profundidad espiritual, es un ejemplo de la conexión entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Al abstenernos de alimentos, nuestro cuerpo experimenta debilidad, pero esto nos permite centrarnos más en nuestra relación con Dios, fortaleciendo nuestro espíritu. En Mateo 4, 1-4, Jesús ayuna en el desierto antes de iniciar su ministerio. A pesar del hambre que sintió, proclamó: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este acto nos enseña que al someter el cuerpo, el alma y el espíritu, pueden alcanzar una relación más profunda con el Padre. La interconexión entre el cuerpo y el espíritu también se manifiesta en la historia de Elías en 1 Reyes 19. En un momento de miedo y angustia, Elías se sintió tan abrumado que deseó la muerte. Dios, en su misericordia, envió un ángel para darle alimento y descanso antes de hablarle. Esto nos muestra que, aunque la necesidad espiritual de Elías era real, Dios reconoció que su cuerpo también requería ser fortalecido antes de continuar con su misión. Proverbios 17, 22 afirma: el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Este versículo demuestra cómo las emociones pueden influir directamente en nuestra salud física. Aunque la ciencia moderna ha confirmado esta relación, la Biblia ya la había señalado claramente. Cuando llevamos cargas de preocupación, enojo o tristeza sin resolver, estas pueden manifestarse en enfermedades o dolencias sin explicación aparente. El ministerio de Jesús en la tierra estuvo marcado por su preocupación por la sanidad integral. Al sanar a los enfermos, frecuentemente los llamaba a una transformación espiritual. En Juan 5, 14, después de curar al hombre en el estanque de Betesda, Jesús le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Estas palabras no eran una amenaza, sino una advertencia amorosa de que la verdadera sanidad está ligada a una vida transformada por el arrepentimiento y la obediencia. Dentro del pueblo de Dios, la comunidad también tiene un papel clave en el proceso de sanación. Santiago 5, 16 nos instruye: confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Este mandato no solo se refiere a la restauración espiritual, sino que también abarca la sanidad física y emocional. Cuando enfrentamos dolores sin explicación, es crucial buscar al Señor en oración y meditar en su palabra para entender el mensaje que quiere comunicarnos. Jeremías 17, 14 expresa: sáname, Señor, y seré sanado; sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Este tipo de entrega nos permite confiar en que Dios, como nuestro sanador, tiene el poder de restaurar cada área de nuestra vida. El dolor que experimentamos no siempre es señal de algo negativo. Muchas veces es un recordatorio de nuestra necesidad de depender completamente de Dios. Como señala Pablo en 2 Corintios 4, 16, 17. Por tanto, no desmayamos. Aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día a día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Este pasaje nos recuerda que toda aflicción tiene un propósito mayor: acercarnos más al Señor y prepararnos para la eternidad. La relación entre cuerpo, alma y espíritu nos permite comprender mejor el deseo de Dios de que vivamos en plenitud y alineados con su propósito. Cada aspecto de nuestra existencia está diseñado para glorificar a Dios
Y cuando permitimos que Él obre en nuestras vidas, incluso los dolores más inexplicables pueden convertirse en instrumentos de su gloria y nuestra restauración. Aunque el sufrimiento, en sus diversas formas, a menudo parece carecer de sentido, desde la perspectiva de la palabra de Dios, puede ser una señal de que algo más profundo está ocurriendo. Las aflicciones no siempre son obstáculos. A menudo se convierten en medios por los cuales Dios revela un propósito más grande en nuestra vida. En 2 Corintios 12, 7 a 9, Pablo habla de su aguijón en la carne, un sufrimiento que no fue eliminado a pesar de sus ruegos. Sin embargo, la respuesta divina no fue quitarle el dolor, sino mostrarle un propósito. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este pasaje nos lleva a reflexionar sobre cómo los momentos de mayor prueba pueden estar impregnados de significado y servir como herramientas que nos guían hacia un llamado superior. Dios no desperdicia ninguna experiencia en la vida de quienes le buscan, y eso incluye el sufrimiento. A lo largo de las Escrituras vemos cómo las pruebas físicas, emocionales y espirituales han preparado a sus hijos para misiones específicas. Un claro ejemplo es la historia de José. El dolor de ser traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente formaba parte de un plan mayor que Dios tenía para su vida. Génesis 50:20. Deja en claro esta verdad cuando José afirma: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. De manera similar, los desafíos y sufrimientos que enfrentamos pueden ser el preludio de una obra mayor que aún no alcanzamos a comprender. Cuando el dolor físico se afronta con una perspectiva espiritual, se convierte en un medio para el crecimiento. Isaías 48:10 nos recuerda: te he purificado en el horno de la aflicción. Aunque este proceso sea doloroso, tiene un propósito definido: refinar nuestro carácter y prepararnos para cumplir el propósito que Dios ha establecido. El horno no destruye, sino que purifica, eliminando todo aquello que impide nuestro avance en el plan divino. En el Nuevo Testamento vemos que Jesús mismo asumió el sufrimiento físico como parte de su misión redentora. Hebreos 5, 8 a 9 nos dice que aunque era hijo, mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer y con esa obediencia alcanzó la perfección. Esto nos demuestra que incluso el Hijo de Dios encontró en el sufrimiento un camino para cumplir el propósito eterno. Si Jesús, siendo perfecto, pasó por el sufrimiento como parte de su misión, ¿cómo no usaría Dios nuestras propias dificultades para guiarnos hacia algo mayor? La cruz representa el símbolo más poderoso de cómo Dios transforma el sufrimiento en victoria. Lo que parecía el instante más oscuro de la historia, la crucifixión de Cristo, se convirtió en el acontecimiento que trajo la salvación al mundo entero. Este mismo patrón divino se repite en nuestras vidas, cuando las pruebas más intensas se convierten en momentos de gran impacto espiritual. La Biblia también nos enseña que Dios utiliza el sufrimiento para fortalecer y equiparnos a fin de ayudar a otros. En 2 Corintios 1:4, Pablo declara que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Esto nos confirma que nuestro dolor no es en vano. Dios no solo nos capacita para nuestras propias luchas, sino que también nos convierte en instrumentos de consuelo y guía para quienes enfrentan adversidades. En medio de las pruebas, se nos presenta la oportunidad de examinar nuestro corazón y alinear nuestras prioridades con las de Dios. Moisés,
En Deuteronomio 8:2, recuerda al pueblo de Israel. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió todo el camino por el desierto durante 40 años para humillarte y ponerte a prueba, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Este tiempo de pruebas no era un castigo, sino un periodo de preparación para entrar en la tierra prometida. Las dificultades que experimentamos pueden ser escenarios donde Dios trabaja en nuestro interior, haciéndonos más sensibles a su dirección y llamado. Incluso en los momentos de silencio, cuando parece que Dios no responde, podemos confiar en que Él está obrando algo más grande. Habacuc 2:3 nos recuerda: aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Esta promesa confirma que cada circunstancia, por más difícil que sea, tiene un propósito divino. Cuando enfrentamos pruebas inexplicables, podemos tener la certeza de que Dios está obrando en nosotros, moldeándonos para algo que va más allá de nuestra comprensión actual. El relato de Job nos muestra que su sufrimiento extremo no fue el resultado de una falta personal, sino parte de un plan divino para revelar la gloria de Dios. A través de su dolor, Job llegó a conocer a Dios de una manera más profunda. Al final, pudo decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Esta experiencia transformadora es un testimonio de cómo el sufrimiento puede llevarnos a una comunión más íntima con el Creador. Con frecuencia, el dolor inexplicable nos coloca en una posición de dependencia total de Dios. En 2 Crónicas 20, el rey Josafat se vio ante una situación desesperante cuando una gran multitud se acercaba para atacar Judá. En lugar de confiar en su propia capacidad, proclamó: no sabemos qué hacer, pero en ti ponemos nuestra confianza. 2 Crónicas 20:12. Este acto de rendición permitió que Dios interviniera con una victoria milagrosa. De la misma manera, nuestros sufrimientos pueden ser una invitación a entregarnos completamente a la voluntad de Dios, confiando en que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. En medio del sufrimiento, Dios también nos enseña a valorar lo eterno sobre lo pasajero. Pablo escribe en Romanos 8:18: considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Esta visión nos ayuda a percibir nuestras dificultades desde una perspectiva diferente, recordándonos que lo que enfrentamos ahora es solo una parte de una historia mucho más grande y gloriosa. La imagen de Dios como alfarero se revela en la manera en que Él usa cada experiencia, incluso las más difíciles, para moldearnos según su propósito. Jeremías 18 nos muestra la imagen del alfarero moldeando el barro, dándole forma una y otra vez hasta crear una vasija hermosa y útil. En este proceso, el barro no tiene control, sino que depende por completo de las manos del alfarero. De la misma manera, el sufrimiento inexplicable nos coloca en una posición donde podemos ser transformados por Dios, confiando en su plan perfecto. Cada prueba que atravesamos tiene el potencial de acercarnos más a nuestra verdadera identidad en Cristo. En Efesios 2:10 leemos: somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que las pongamos en práctica. Este pasaje nos recuerda que cada experiencia en nuestra vida, incluso aquellas marcadas por el dolor, forma parte de la obra maestra que Dios está realizando en nosotros. El sufrimiento no es una señal de abandono, sino muchas veces la prueba de que Dios está obrando para llevarnos a algo mayor. Cada adversidad y cada herida que enfrentamos nos acercan más a comprender su propósito. En Isaías 41:10, Dios nos da una promesa firme: no temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente
te ayudaré. Este mensaje nos asegura que incluso en los momentos más difíciles, su presencia nunca nos abandona, sino que nos guía hacia el cumplimiento de su plan. Dios nunca pierde de vista a sus hijos. Los sufrimientos que no logramos entender pueden ser herramientas divinas que nos impulsan a mirar más allá de lo visible, hacia lo eterno, donde su propósito se revela plenamente. Aunque el camino no siempre sea claro, podemos confiar en que Él está trabajando para su gloria y nuestro bien, preparándonos para el llamado que ha puesto en nuestras vidas. En los momentos de mayor angustia, cuando el dolor parece acallar todo a nuestro alrededor, es común sentir que Dios está lejos. No obstante, es precisamente en esas circunstancias cuando su voz puede percibirse con mayor claridad. A lo largo de las Escrituras, encontramos que Dios no solo habla a través de milagros o profetas, sino también en el silencio del sufrimiento. Su voz es suave, constante y llena de propósito. Isaías 30:21 nos dice: cuando te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una voz detrás de ti que dirá: este es el camino, síguelo. Esta promesa nos recuerda que, aún en medio del sufrimiento, Dios sigue dirigiéndonos. El ejemplo de Elías en el monte Horeb es una prueba de cómo Dios se revela de maneras inesperadas. Agotado y perseguido, Elías buscó a Dios en el estruendo del viento, pero fue en el silencio donde finalmente lo encontró. Primera de Reyes 19, 11, 13 relata este momento, enseñándonos que la voz de Dios no siempre se manifiesta en un alivio inmediato, sino como una guía suave y persistente que nos llama a escuchar más allá del ruido de nuestras circunstancias. El sufrimiento tiene una capacidad única de acallar las distracciones, permitiendo que nuestros oídos espirituales se abran a palabras que, en otro contexto, podrían pasar desapercibidas. En Filipenses 4:7, Pablo describe la paz que proviene de Dios como una que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz, incluso en medio del dolor, es un testimonio de su presencia constante. La voz de Dios en la adversidad no solo trae consuelo, sino que también nos guía, corrige y fortalece. Cuando Jesús enfrentó la cruz, su oración en Getsemaní reflejó la profundidad de su comunión con el Padre, aún en medio del sufrimiento extremo. Lucas 22:44 describe cómo oró con tal intensidad que su sudor caía como gotas de sangre. En ese instante de agonía, su oración no fue una súplica por alivio, sino una entrega total a la voluntad de Dios. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Su ejemplo nos muestra que la voz de Dios en el dolor nos llama a rendirnos, alineando nuestro corazón con su propósito perfecto. El Salmo 34:18 declara: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Esta verdad nos recuerda que aunque el sufrimiento pueda parecer insoportable, nunca estamos solos. Dios nos acompaña en cada paso, transformando nuestro dolor en un testimonio de su gracia y poder. Este pasaje no solo resalta la cercanía de Dios en tiempos de angustia, sino que también muestra cómo su voz se hace más clara cuando nuestra fuerza humana se desvanece. En medio de la aflicción, somos llamados a confiar plenamente en Él, a hallar consuelo en su palabra y a ser restaurados por su amor inagotable. Aunque el sufrimiento es difícil, puede convertirse en un encuentro sagrado con Dios. En Job 38, tras muchos capítulos llenos de preguntas y lamentos, Dios finalmente le responde a Job. Sin ofrecer explicaciones ni justificaciones, le revela su grandeza y soberanía. Aunque esta revelación no eliminó inmediatamente su sufrimiento, sí transformó su manera de verlo, llevándolo a una comprensión más profunda de quién es Dios. Al final, Job reconoció:
Reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job 42:2. En el dolor, la voz de Dios no siempre responde al por qué, pero sí nos muestra el quién. El Espíritu Santo juega un papel clave en la manera en que percibimos la voz de Dios en medio del sufrimiento. Romanos 8:26. 27 nos enseña que el Espíritu nos asiste en nuestra debilidad, pues no siempre sabemos cómo orar, pero Él intercede por nosotros con gemidos que las palabras no pueden expresar. A través del Espíritu, Dios se comunica en lo más profundo de nuestro ser, trayendo consuelo, dirección y esperanza, incluso cuando no encontramos palabras para expresar nuestro dolor. La voz de Dios, en medio del sufrimiento, también se manifiesta a través de su palabra escrita. En el Salmo 119, 105, se nos recuerda: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En los momentos oscuros, cuando el sufrimiento nubla nuestra visión, las Escrituras son una guía segura, un recordatorio constante de sus promesas y fidelidad. Cada página de la Biblia está impregnada de su voz, dispuesta a hablarnos y guiarnos cuando nos acercamos a ella con un corazón abierto. El sufrimiento tiene la capacidad de revelar lo que realmente importa y de redirigir nuestras prioridades. Hebreos 12:11 afirma: es verdad que ninguna disciplina parece agradable en el momento, sino más bien dolorosa, pero después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Este proceso no busca castigarnos, sino formarnos, permitiéndonos escuchar a Dios con mayor claridad y seguir su voluntad con obediencia. Además, Dios usa el sufrimiento para enseñarnos a depender de su gracia. En 2 Corintios 12:9, Pablo, al hablar de su propia aflicción, relata cómo Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto nos recuerda que la voz de Dios no siempre nos promete la eliminación del sufrimiento, pero sí su provisión constante en medio de él. El propósito de Dios al hablarnos en tiempos de dolor no es solo brindarnos consuelo, sino llevarnos a una transformación profunda. Romanos 8:28 nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Aunque este bien no siempre es evidente de inmediato, cuando aprendemos a escuchar su voz en la dificultad, podemos confiar en que Él está obrando algo más grande de lo que podemos comprender. Escuchar la voz de Dios requiere un corazón dispuesto y una actitud de quietud. En el Salmo 46:10, Dios nos exhorta: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Este llamado a la quietud no implica inactividad, sino la disposición de detenernos en medio del caos y permitir que su voz nos hable. En tiempos de sufrimiento, alcanzar esa quietud puede ser difícil, pero en ella encontramos la paz que solo Él puede dar. El proceso de escuchar a Dios en el sufrimiento nos prepara para percibir su voz en otros momentos de nuestra vida. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Este pasaje nos recuerda que escuchar a Dios no es un evento aislado, sino una relación continua que se cultiva en cada etapa de nuestra vida, incluso en el dolor. El sufrimiento no es un espacio donde la voz de Dios se apaga, sino un ámbito donde puede resonar con mayor intensidad, guiándonos, transformándonos y recordándonos que su plan es siempre bueno. Su voz permanece constante, incluso cuando las circunstancias parecen querer silenciarla. Cuando aprendemos a prestarle atención, no solo hallamos consuelo, sino también dirección, propósito y la certeza de que nunca estamos solos. Responder espiritualmente
al dolor es un acto de fe y obediencia que nos conecta con el propósito divino en medio de los momentos más difíciles. Al enfrentar sufrimientos, ya sean físicos, emocionales o desconocidos, somos llamados a rendirnos completamente ante Dios, permitiéndole actuar en nuestras vidas con su amor transformador. En Santiago 5, 13-15 se nos exhorta: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Este pasaje nos enseña que el primer paso para afrontar el dolor es acudir a Dios con humildad y disposición, reconociendo su poder para sanar y restaurar. La oración es el vínculo esencial que nos conecta con Dios en medio del sufrimiento. No se trata solo de hacer peticiones, sino de escuchar su voz y alinear nuestro corazón con su voluntad. En Filipenses 4, 6-7, Pablo nos insta: no se preocupen por nada, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. A través de la oración, depositamos nuestras cargas a los pies de Cristo, recibiendo su paz y dirección, aun cuando las circunstancias externas no cambian de inmediato. El ayuno, complementando la oración, es también una respuesta espiritual al sufrimiento, ayudándonos a centrar nuestra atención en Dios y a depender completamente de Él. En Joel 2:12-13, el Señor declara: aún ahora, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo. Este llamado nos recuerda que el ayuno no es solo una práctica externa, sino una expresión genuina de nuestra necesidad de Dios y nuestra entrega total a su voluntad. El estudio de la palabra de Dios es otro pilar fundamental para afrontar espiritualmente el sufrimiento. La Biblia nos brinda no solo consuelo, sino también dirección y fortaleza. En Romanos 15:4 se nos dice: porque todo lo que fue escrito en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. En tiempos de prueba, las promesas de Dios nos aseguran que Él está con nosotros y que su propósito siempre se cumplirá. Junto con la oración, el ayuno y el estudio de la palabra, la adoración es una respuesta poderosa ante el dolor. En el Salmo 42, 11, el salmista, en medio de su angustia, declara: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Adorar a Dios, incluso en las situaciones más difíciles, nos permite enfocarnos en su grandeza y no en nuestras limitaciones o sufrimientos. Es un acto de fe que proclama su soberanía por encima de cualquier adversidad. Además, la comunidad de fe desempeña un papel esencial en nuestra manera de afrontar el sufrimiento. Dios nos llama a vivir en comunión, apoyándonos y edificándonos mutuamente. En Gálatas 6:2 se nos instruye: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. La oración en comunidad, el apoyo fraterno y el consejo sabio son herramientas que Dios nos da para fortalecernos en los momentos difíciles. Responder espiritualmente al dolor también implica obedecer a Dios, incluso cuando no comprendemos sus planes. En Lucas 5:5, Pedro, tras una noche sin éxito en la pesca, siguió la indicación de Jesús de lanzar nuevamente las redes, diciendo: Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo mandas, echaré las redes.
Esta obediencia resultó en una pesca milagrosa, demostrando que la bendición de Dios se encuentra en seguir su dirección, aun cuando parezca ilógica o difícil. En tiempos de sufrimiento, Dios también nos llama a recordar su fidelidad pasada como fuente de esperanza para el presente y el futuro. En Lamentaciones 3:21 a 23, el profeta Jeremías declara: «Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad». Al traer a la memoria las veces en que Dios nos ha sostenido, hallamos fortaleza para confiar en su bondad, incluso en medio del dolor. El sufrimiento, aunque difícil de sobrellevar, nos enseña a confiar plenamente en la gracia divina. En Hebreos 4:16 se nos exhorta: «Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos». Esta gracia no solo nos sostiene en los momentos difíciles, sino que también nos fortalece para seguir adelante y vivir conforme al propósito de Dios, incluso en medio de las dificultades. La gratitud, aunque pueda parecer ajena al sufrimiento, es una respuesta espiritual poderosa que transforma nuestro corazón. En 1 Tesalonicenses 5:18 leemos: «Den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús». Agradecer no significa ignorar el dolor, sino recordar las bendiciones y la fidelidad de Dios, lo que refuerza nuestra fe y renueva nuestra manera de ver las cosas. Dios usa el sufrimiento para moldearnos y hacernos más semejantes a su Hijo. Este proceso de transformación, aunque desafiante, es una manifestación de su amor, pues está trabajando en nosotros para cumplir su propósito. Rendirnos a Dios en medio del dolor refleja la vida de Jesús. En Juan 19:30, cuando Jesús murió en la cruz, dijo: «Consumado es». Estas palabras no marcaron solo un final, sino el cumplimiento del propósito divino. Siguiendo su ejemplo, debemos entregar nuestras cargas y confiar en que Dios está obrando para bien, incluso cuando no lo entendemos del todo. El sufrimiento también nos ayuda a desarrollar una perspectiva eterna. En 2 Corintios 4:17 a 18, Pablo escribe: «Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, que son temporales, sino en las que no se ven, que son eternas». Mirar más allá de las circunstancias actuales nos permite hallar consuelo en la promesa de la vida eterna y en la seguridad de que todo lo que enfrentamos tiene un propósito divino. Dios nos llama a acercarnos a Él con fe, gratitud y obediencia en cada temporada de dolor. Es nuestro refugio en tiempos de angustia, nuestra fortaleza y nuestra esperanza. Su promesa de estar siempre con nosotros nunca falla, y su amor nos sostiene en cada paso del camino. Nuestra respuesta espiritual en medio del sufrimiento no solo nos transforma, sino que también glorifica a Dios, reflejando ante el mundo el poder de su gracia y la fidelidad de su amor. Aunque el dolor puede ser difícil de comprender y aceptar, es una herramienta divina que nos permite profundizar en nuestra relación con Dios. A lo largo de las Escrituras, vemos que el Señor no permite el sufrimiento sin un propósito. Cada experiencia dolorosa que atravesamos lleva implícita una invitación divina para acercarnos más a Él, escuchar su voz y descubrir caminos que nunca habríamos imaginado. El propósito de Dios va más allá de nuestra comprensión limitada y es en la aparente contradicción entre el dolor y su amor, donde encontramos una de las verdades más profundas de la fe.
A través de lo que nos parece incomprensible, Dios nos revela su gloria. En Eclesiastés 3:11, Salomón declara: Dios ha hecho todo apropiado a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, aunque éste no alcanza a comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Este pasaje nos recuerda que hay un misterio en la manera en que Dios actúa. Lo que a nuestros ojos parece desorden o aflicción es, en realidad, parte de un plan perfecto. Los momentos de sufrimiento, especialmente aquellos que no logramos explicar, nos conducen a una dependencia total de Dios, a un punto donde las respuestas humanas no son suficientes y solo queda confiar en su sabiduría infinita. No obstante, el dolor no solo tiene el propósito de transformarnos interiormente, sino que también nos impulsa hacia una misión mayor. Con frecuencia, Dios utiliza nuestras pruebas para iluminar la vida de otros. En Isaías 61:3 se nos promete que Dios dará a los afligidos de Sión una corona de belleza en lugar de cenizas, aceite de alegría en lugar de luto, manto de alabanza en lugar de espíritu abatido. Esta transformación no solo impacta nuestra vida personal, sino que también nos capacita para ser portadores de sanidad en un mundo que anhela desesperadamente esperanza. El sufrimiento tiene la capacidad de derribar las barreras que nos impiden ver a Dios con claridad. Cuando enfrentamos el dolor y nos vemos privados de nuestras seguridades, nos encontramos en una posición de vulnerabilidad que nos permite experimentar el mover de su espíritu. En Zacarías 13:9, Dios declara: meteré en el fuego a este tercer remanente, los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Ellos invocarán mi nombre, y yo les responderé. Diré: ellos son mi pueblo, y ellos dirán: el Señor es nuestro Dios. Aunque el proceso de refinamiento puede ser doloroso, es precisamente en ese fuego donde se revela lo más puro de nuestro ser y nuestra identidad en Él. A través de estos momentos de adversidad, Dios nos invita a redescubrir la profundidad de su amor y su cercanía. No es en los triunfos o en los tiempos de abundancia donde solemos sentir su presencia con mayor intensidad, sino en las pruebas más desafiantes y en las noches más oscuras. El salmista expresa en Salmos 23:4: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Esta afirmación nos recuerda que Dios no solo nos acompaña en medio de nuestras dificultades, sino que también nos sostiene y nos protege durante ellas. El sufrimiento nos lleva a reflexionar sobre nuestro llamado como seguidores de Cristo. En Juan 12:24, Jesús enseña: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Este principio del reino nos muestra que, aunque el dolor es un desafío, también es el terreno donde Dios produce frutos eternos. Si aceptamos que el sufrimiento tiene un propósito, nuestra vida se convierte en un testimonio viviente de su gracia y su poder transformador. Uno de los aspectos más impactantes del dolor es su capacidad de hacernos mirar más allá de nosotros mismos. En 2 Corintios 1, 3-4, Pablo escribe: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Así, el consuelo divino que recibimos no solo nos restaura, sino que también nos permite ser instrumentos de sanidad para otros. Aquello que una vez fue una fuente de sufrimiento puede convertirse en un canal de restauración.
A su vez, estos dolores nos recuerdan la realidad del reino celestial. Filipenses 3:20-21 nos dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ansiosamente a un Salvador, el Señor Jesucristo, quien transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso. Este padecimiento terrenal no es eterno, sino que apunta a una esperanza gloriosa, en la que cada lágrima será enjugada y cada dolor dará paso a un gozo imperecedero. La perspectiva eterna no significa que el dolor presente carezca de importancia, sino que lo coloca en el contexto de una historia mucho mayor. Apocalipsis 21:4 nos recuerda: Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Esta visión nos llena de fortaleza para perseverar, sabiendo que cada paso en medio de la adversidad nos acerca a la gloria eterna. El sufrimiento también nos enseña a depender completamente de Dios. En Jeremías 29:11, el Señor nos asegura: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Aun cuando no comprendamos sus caminos, podemos confiar en que Él está obrando para nuestro bien y su gloria. Cada dificultad que enfrentamos es una invitación a caminar con una fe que va más allá de las circunstancias. Hebreos 11. Uno nos dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta fe no se fundamenta en nuestras emociones o en lo que podemos percibir con nuestros sentidos, sino en la confianza plena en el carácter de Dios y en su fidelidad inquebrantable. Dios no nos deja solos en nuestro sufrimiento. En Juan 14:16, Jesús prometió: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros siempre. El Espíritu Santo no solo nos fortalece, sino que también nos recuerda que cada prueba tiene un propósito divino. Al final, el dolor nos lleva a una relación más profunda con Dios. Nos enseña a buscarlo con más pasión, a depender de su gracia y a vivir con una perspectiva eterna. Aunque el sufrimiento nunca es fácil, en manos de Dios se convierte en una herramienta de transformación y propósito. Cuando enfrentemos dificultades incomprensibles, recordemos que no estamos solos. Dios camina con nosotros, nos moldea y nos conduce hacia el cumplimiento de su plan eterno. Su gracia es suficiente, su amor es inmutable y su propósito es perfecto. Cada lágrima, cada pregunta y cada momento de dolor forman parte de una historia más grande, escrita por el Creador, quien siempre obra para nuestro bien y su gloria. Si este mensaje ha hablado a tu corazón y te ha recordado la fidelidad de Dios en medio de cada prueba, te invito a ser parte de esta comunidad. Comparte en los comentarios cómo Él ha obrado en tu vida y cómo su gracia te ha sostenido en tiempos difíciles. Suscríbete al canal para seguir profundizando en su palabra y ser edificado en la fe. Juntos caminamos en la certeza de que Dios está obrando en cada temporada, guiándonos con su amor eterno. Que su paz y su presencia te acompañen siempre.